algo impresionante. Sí, yo siempre digo que si justo cuando estaba trabajando en ese almacén me viniese alguien del futuro y me dijera: Ángel, algún día dejarás todo esto y llegarás a ser un gran empresario montando una ingeniería aeronáutica y empresas alrededor del mundo, con trabajadores alrededor de todo el mundo, pues diría que está loco. No me lo podría creer, ¿no? Y la verdad que fue algo impresionante, porque justo a mis 24 años fue cuando decidí cambiar por completo y empezar a estudiar. Y me puse a estudiar ingeniería. De no haber estudiado jamás en mi vida, fue uno de los grandes retos. Y me puse a estudiar ingeniería y incluso sin terminar la carrera me fui a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos me acuerdo que la gente que estaba allí, todos, pues yo tengo hecho un máster en diseño de aeroestructuras, yo tengo no sé qué, y yo le decía a todo el mundo, pues yo vengo de cargar camiones de fresa. Y la verdad es que nadie se lo creía, ¿no? Y es verdad que cuando volvía de vacaciones, me acuerdo de vacaciones estando en Seattle, volvía a casa al pueblo, vi un amigo y decía: Ángel, ¿qué de tiempo? ¿Dónde te metes? Y dije: pues vengo de los Estados Unidos, justo de trabajar en Boeing, diseñando el nuevo Boeing 787. Y tampoco se lo creía, ¿no? Entonces era algo impresionante, ¿no? Porque ni se lo creían por un lado ni se lo creían por otro. Pero la verdad es que, bueno, eso creó un antes y un después. Eso creó un antes y un después, porque fue cuando empecé a creer en mí. Fue cuando empecé a creer en mí en realidad y bueno, eso fue todo ya poco a poco. Me empecé a trabajar en otras empresas, monté una, fue un fracaso, seguí adelante. Pero yo creo que el secreto de todo esto, en realidad, siempre ha sido que he vivido en un presente. Siempre he vivido en el presente. Nunca me he preocupado por el mañana, ni por lo que fui, ni por lo que seré. Siempre he querido disfrutar y volcarme en el presente. Y cuando te vuelcas en el presente y eres uno con el momento, con la actividad que estás haciendo, sin que tu mente pueda volar hacia el futuro o hacia el pasado, cuando eres uno con esa actividad, todo fluye y la vida te va poniendo cada cosa que necesitas. La verdad es que, bueno, fue impresionante y aún a día de hoy sigo viviendo el presente, sigo haciendo cosas y disfrutando muchísimo. En realidad, yo desde pequeñito siempre me he encontrado muy diferente al resto de las personas. De hecho, me acuerdo que cuando mi padre iba todos los domingos a la iglesia, tendría algo con la Virgen de la iglesia, no sé, pero yo iba con él todos los domingos y me sentaba a su lado en el banco y yo le pedía a la Virgen ser como los demás. Quería ser como los demás, porque me encontraba tan diferente a los demás que le pedía constantemente eso. ¿Por qué? Porque no entendía cómo las personas, bueno, mis amigos, tenían que estudiar para aprobar. Yo no necesitaba estudiar. Yo cuando estaba en clase, ya desde entonces, sentía esa presencia. Yo cuando el profesor explicaba, y todo de mi alrededor se evadía. Yo estaba justo en el momento presente, escuchando toda la explicación del profesor, y eso llegaba a mí y yo no necesitaba más estudiar. Ya eso entraba en mí y no salía. Y yo incluso me acuerdo que le pedí a mi madre que me obligara a estudiar. ¿Por qué? Porque quería ser como los demás. Porque yo veía que los amigos me decían: hoy no puedo salir, que mi madre me ha castigado y tengo que estudiar y tengo que... Y yo digo: mamá, ¿pero tú por qué no me obligas? Y dices: porque tú no lo necesitas. Y es verdad que eso, que aunque parezca muy bonito, en realidad para un niño no lo es. Para un niño no lo es, porque eso lo que creaba era una diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia. Y yo lo que quería era ser como los demás. Y eso me llevó a, cuando ya salí del colegio y entré en época del instituto, pues a buscar amigos
porque mi objetivo no era sacar una gran carrera ni ser el mejor. Mi objetivo era ser como los demás y tener amigos. Entonces, en el instituto ya pues dejé de trabajar, empecé a jugar mucho al deporte, al baloncesto y demás. Y yo le decía a un amigo, me acuerdo una vez con un amigo que le decía, no hay que estudiar en realidad, no hay que intentar de comprender, simplemente hay que estar. Y cuando estás y conectas con la presencia, el tiempo se alarga, porque el tiempo en realidad no existe, el tiempo lo creamos nosotros. Entonces, cuando tú entras en un estado de no mente, entras en el estado de plenitud, conectas con la sabiduría del ser y conectas con la energía, y eso crea un círculo de información que no se requiere de estudiar. Y yo le demostré una vez a este amigo mío, me decía, tú estás loco, las cosas que dices, tú estás loco. Digo, vale, te lo voy a demostrar. Yo no iba a clase, me acuerdo en el instituto, que no iba a clase, me llevaba todo el día jugando al baloncesto, porque no entendía. De hecho, me parecía que el método de estudio que se implantaba en ese momento no era muy eficaz. Entonces, una vez le dije, me acuerdo cuando era suficiencia, o las personas que no aprobaban a lo largo del año tenían un examen al final, que podían hacerlo, si lo aprobaba todo el año. Y le dije, te voy a demostrar que voy a probar todo el curso de matemáticas sin ir a matemáticas. Y le pedí los apuntes a la chica a la más empollona de la clase, ¿no? A la que la tenía todo, ¿no? Cogí los apuntes y me fui a mi casa. Te estoy hablando ya pues con 15 años aproximadamente, y estando en mi casa ya yo me hacía mi meditación, sin saber nada de meditar ni absolutamente nada, pero me dedicaba media hora a conseguir estar presente totalmente. Y una vez que conseguía estar presente, me encerraba en mi habitación y me llevé estudiando todo el curso de matemáticas, me acuerdo, desde las 4 de la tarde hasta el otro día a las 8 de la mañana, sin dormir, que era el examen de matemáticas. Lo hice y aprobé. Y se lo demostré a mi compañero. Digo, ¿lo ves? Y yo no es que sea más inteligente que nadie, simplemente que tengo la capacidad de poder fluir en el momento presente. Y eso yo no lo valoraba, seguía sin valorarlo, ¿no? Pero luego empecé a trabajar en el almacén de frutas y demás, y cansado de todo, marché con un amigo a vivir lejos de mi casa, a 2.500 kilómetros, para demostrar que todo es posible, se puede hacer todo lo que quieras, que solo es tu mente la que te impide no conseguir las cosas. Pero cuando estás en el estado de presencia puro, la vida te da todo lo que necesitas. Y me fui y demostré. Una vez que me fui pasé muchísima hambre, la verdad, me acuerdo, porque le dije a mi madre que me iba con un trabajo, pero era mentira. Entonces allí no tenía ni trabajo, ni tenía dinero, ni tenía nada. Y me acuerdo que no podía llamar a mi madre para decirle, mándame dinero, porque me iba a decir, pero hijo, ¿no te has ido con un trabajo? Y pasé hambre, la verdad, pasé hambre. No teníamos ni dinero ni para beber. Y de ahí a conseguir una vida digna, a alquilar una casa, me compré un coche, bueno, estuvo fantástico. Y de ahí cogí luego y me vine otra vez a Sevilla a estudiar. Fue cuando empecé a estudiar. Y empecé a estudiar ingeniería, porque me di cuenta, digo, yo puedo hacer todo lo que quiera. Y empecé a darme cuenta que estando en el momento presente se puede conseguir todo lo que quiera. Y empecé a estudiar ingeniería. Y le dije a mis amigos, estás loco, tú no has estudiado en tu vida, te vas a meter a estudiar ingeniería ahora con 24 años. Digo, os lo voy a demostrar, se puede hacer. Y me puse a estudiar ingeniería. Y sin terminar la carrera dije, me quiero ir a los Estados Unidos. Todo el mundo, ¿estás loco? Me fui a los Estados Unidos. Estando en los Estados Unidos dije, me voy y voy a montar mi propia empresa de ingeniería aeronáutica. Todo el mundo, pero tú estás loco, pero si eso, tú eres un mindungui, ¿qué vas a montar? Pero si aquí lo que hay son 4 o 5 empresas que lo gobierna todo. Digo, sí, pues me vine, empecé a trabajar, monté una primera, fue un fracaso, pero monté la segunda,
adquirí más experiencia y fue un éxito. ¿Qué pasó? De que al final todo esto me estaba llevando a decir, coño, pero si todo es sencillo, todo es muy sencillo cuando estás en el ahora. Cuando quieres hacer algo, lo haces, no tienes que pensar, simplemente actúas. ¿Qué pasó? Que esta empresa, al final, un proveedor nos dejó de ver muchísimo dinero, muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y tuve que cerrar esta empresa. Tuve que cerrarla y luego pues, digo, no pasa nada, voy a hacer otra cosa, pero voy a demostrar que se puede hacer lo que quiera. Entonces ahí fue cuando empecé a pensar en un nuevo reto. ¿Cuál era el problema? Que el reto inconscientemente me llevaba a compararlo con lo último conseguido, que ya era algo bastante importante. Una empresa aeronáutica además. Entonces digo, ¿y qué monto? ¿Y qué hago? Y eso fue durante 2 años. Me fui a Inglaterra con mi mujer, con 2 hijas, con una mano delante y otra mano detrás. Estoy hablando hace 2 años. Nos fuimos los 4 con una niña pequeñita de año y medio. Nos fuimos sin tener casa allí, sin nada. Mi mujer, pero tú estás loco. Digo, no, vámonos, vas a comprobar. Y mi mujer estaba cagada de miedo. Y le digo, vas a comprobar que estando presente no hay problema. Y mi mujer dice que es la mejor experiencia que ha vivido jamás en su vida. Y se lo he demostrado. Pues, bueno, aún así nos volvimos a Madrid y fue cuando empezó, empecé a pensar qué hacer que me suponiera un nuevo reto. Y este continuo pensar hacia el futuro, ¿qué hago? ¿Voy a hacer esto no, voy a hacer aquello? No sé, empezó a sacarme de mi presente en el cual yo siempre vivía. Y ese estar constantemente pensando en tengo que, en ese tengo que me lanza hacia el futuro, fue donde mi mente empezó a dominarme por completo. Y yo empecé a pasarlo mal. Por primera vez lo pasaba muy mal. Y no entendía el por qué. Y me fui al médico, me llevaron al psicólogo, el psicólogo, bueno, me mandó al psiquiatra. El psiquiatra me dijo que no estaba preparado para ser padre. Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Pero yo seguía y no entendía qué me estaba pasando. Y lo que me estaba pasando fue lo que le pasa a todo el mundo, que deja de vivir lo único que es real, este momento presente. Entonces empecé a ser como el resto de las personas. Empecé a vivir pensando solo únicamente en lo que me había pasado y en lo que quería hacer. Pasaba el 90% de mi tiempo, que es lo que hacemos todos, pensando en lo que me ha pasado y en lo que quiero hacer. Y no empecé a ser yo. Y eso empezó a acarrearme problemas psicológicos. Hasta que un día me di cuenta, en un ataque de ansiedad que me dio, de que era mi mente la que me estaba generando toda esa ansiedad. Y me di cuenta entonces, justo en ese momento, de que en realidad yo no era mi mente. Era mi mente la que me estaba dominando. Entonces fue cuando yo sentí, si yo no soy mi mente, ¿quién soy? Y justo fue en esa pregunta donde empecé un viaje profundo hacia adentro, empecé a investigar un poco, empecé a escucharme, a sentirme, y fue cuando me di cuenta lo dominados que estamos por lo que creemos ser, que no es otra cosa que nuestra mente, que no somos nuestra mente, no somos lo que pensamos. Lo que pensamos solo son las pequeñas olitas que está por encima del profundo océano, ¿no? Que es lo que somos, ese profundo océano en realidad. Y ahí fue
donde yo tuve ese despertar, cuando me di cuenta de lo que realmente era, que realmente no se puede explicar lo que uno es, se puede explicar lo que no es. Y cuando detectas y dices todo lo que no eres, ¿no? Lo que eres emerge, ¿no? Automáticamente. Para saber lo que eres tienes que quitar lo que no eres y ya está, porque no es explicable. Entonces, a raíz de ahí empecé a entenderlo todo. Empecé a entender de que en realidad el tiempo no existe, porque siempre es ahora. El tiempo es una imaginación, el tiempo es ilusorio, es creado por la mente. Entonces, a partir de ahí empecé a entender cómo el mundo, cómo las personas están dominados por una mente que está siempre en el pasado y en el futuro, que le llamamos ego, ¿no? Y lo entendí todo gracias a cómo, digamos que yo era de una forma, pasé a ser como los demás, y gracias a pasar a ser como el resto de los demás, me di cuenta de que el mundo estaba así. Entonces empecé a hablar con todo el mundo, con mi mujer, con mis amigos, con mi cuñada, con mi cuñado, con mis tíos, a explicarle a todo el mundo: oye, estáis totalmente dormidos, tenéis que despertar. Y bla, bla, y claro, de repente, ¿qué me pasaba? Que digamos que después de ese despertar empecé justo la fase de integración, ¿no? Que era, había momentos que yo me encontraba estupendamente bien. Me acuerdo un día que estaba en la cama y estaba llorando. Y me decía mi mujer: ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Digo: de felicidad. Dice: ¿pero por qué? Digo: no lo sé. De lo feliz que soy, lloro. Porque estoy no lo sé, simplemente porque siento el amor que soy. Y lo siento ahora, no necesito nada, ¿no? Es cuando puse la frase que puse en Facebook de que la felicidad se consigue sin tener que conseguir nada, ¿no? Y es así, ¿no? Y a raíz de ahí, pues empecé a escribir frases en Facebook, y frases de reflexiones, y la gente le empezó a gustar. Y una vez vino una amiga y me dijo: oye, ¿por qué no nos enseña? Y nada, empecé a enseñar pues un poco mi experiencia y cómo veo yo las cosas y cómo las percibo y cómo las siento. Y bueno, pues he empezado a dar los cursos y la gente le está gustando muchísimo, y creo que he encontrado mi misión. Creo que estoy aquí para enseñar esto, creo que he nacido con ello, y que mi vida no me pertenece en realidad, y mi vida os pertenece a vosotros.